Hoy vamos a probar a un Yaokyu Free to Play con una Acheron Free to Play, ambos con conos de 4 estrellas. Y vamos a probar si realmente Yaokyu es tan bueno como parece o no. En lo personal ya lo probamos en un video anterior y me parece un personaje muy bueno. Pero el día de hoy vamos a salir de dudas. Bueno, he conseguido al Yaokyu Free to Play, ¿de acuerdo? Está al nivel 80. No tiene probabilidad ni daño crítico, a pesar de que yo dije que se podía armar fácilmente con daño. Tiene 2100 de ataque y tiene 148% de acierto de efecto, el cual es menor que el que está en la prueba de personaje. Pero claro, el de la prueba de personaje tiene su cono que también le da bastante acierto de efecto. Tiene el cono de luz de Sampo, visión de presa, que también le aumenta el acierto de efecto y el daño con el tiempo. Sus rastros, bueno, se ha coronado lo que viene siendo el talento, pero los demás, definitiva y habilidad básica, están al 8. El set de artefactos que tiene puesto ese Yaokyu realmente no es óptimo. Le han puesto ataque, velocidad y recuperación de energía, imagino, para que tenga la definitiva todo el tiempo. Y obviamente es E0. Y lo vamos a probar con mi Acheron. Y también vamos a ver cómo está mi Acheron. Mi Acheron está con casi 3000 de ataque. Tiene ahí 81 de probabilidad, 153 de daño crítico, no es una locura. Un cono de luz de 4 estrellas para que haga más daño mientras más estados negativos tenga el enemigo. Yo sí le he dado mucho cariño a Acheron y todas sus habilidades están al nivel 10, pero esto lo puede hacer todo el mundo. Artefactos. Tampoco tiene el set completo porque no le he encontrado buenas piezas. Bien, le he cambiado algunas piezas a otros personajes. Ya tengo su set completo de buceadora pionera del agua muerta, que nos dice que mientras más efectos negativos tenga el enemigo, pues hacemos más daño, ¿no? Básicamente. Y también vamos a ponerle los ornamentos que le pertenecen a ella, ¿de acuerdo? Recordemos, todo esto que estoy haciendo, si bien es cierto que tengo el set, esto no hace que mi Acheron deje de ser free to play, porque esto lo puede conseguir todo el mundo también. Seguimos ahora con 79 de probabilidad y 120 de daño crítico. Incluso he bajado la probabilidad y he bajado el daño crítico. Totalmente E0 mi Acheron, así que vamos a probarla. Ahora, ¿con quién la vamos a probar? Obviamente, bueno, con mi Gallagher con un cono de 4 estrellas, los rastros al 10, eso sí. Tiene su set de artefactos y ornamentos y solamente tiene un Eidolon, ¿de acuerdo? No es E6. Y mi Black Swan es E0. No tiene su set completo de artefactos y no se lo voy a poner, lo voy a dejar ahí. Sus rastros también están al 10, un cono de luz de 4 estrellas, de hecho está al 70. Y estas son las estadísticas de mi Black Swan, así que yo creo que está muy bien para hacer esta prueba. Primero, vamos a probarlo aquí, en el universo diferenciado. Obviamente vamos a hacer mucho daño con esto, pero vamos a probar primero, sobre todo, cuántas cargas o qué tan rápido puede acumular las cargas mi Acheron que está en E0 sin cono. Porque ya saben que cuando tiene el cono de luz también aumenta rápido las cargas. Pero tener a Yaokyu en el equipo es como si tuviese su cono. Van a ver que esto va a ser una locura. Yo tengo fe. Activamos técnicas y entramos con Acheron. Vamos a ver qué pasa. Obviamente vamos a hacer mucho daño, pero eso no lo cuenten. 6 cargas, 7 cargas. Bien, atacamos aquí con habilidad básica para poder aplicar estados negativos. 8. Entra Black Swan. 9. Vamos a probar una ulti sin la definitiva de Yaokyu. Vale, 800.000. Este daño no lo tomen en cuenta realmente, porque ese daño es del universo diferenciado. Simplemente vamos a sacar cálculos de la diferencia que puede llegar a haber. Definitiva de Black Swan. Atacamos aquí. Lo que quiero es que Acheron haga su habilidad definitiva dentro de la definitiva de Yaokyu. Usamos esto. Seguimos atacando normal. Ok, habilidad definitiva de Yaokyu. Ahora, habilidad definitiva de Acheron. Duplica el daño. Creo que duplica el daño, si no me equivoco. Porque ha hecho 1.600.000. Así que en definitiva, yo estoy viendo que duplica el daño. Vale. Ahora
Ahora quiero ver cómo aumentan las cargas de Acheron. Vale, 8. 9. Vale, ¿qué hacemos aquí? Un ataque básico, creo. Sí, creo que quiero hacer un ataque básico. Sigamos atacando así nada más para ver cómo funciona esto. Vale. Utilizamos habilidad definitiva de Acheron nuevamente. Y debería destrozar a todos. 1.500.000. Bien. Obviamente que esto no me sirve tanto. O sea, no es que Acheron siempre vaya a ser más de 1 millón, casi 1,5 millones. No, no, no. Esto es el universo diferenciado. Pero me ha servido para ver exactamente qué tanto puede potenciar el daño de Acheron. Entonces, hemos visto que sin la habilidad definitiva de Yao Qiu, el daño de Acheron fue 800.000. Pero luego, con la habilidad definitiva de Yao Qiu, el daño pasó a 1.600.000. Lo duplicó. Con eso me quedo, que lo duplicó. Yo imagino que con mi Acheron E0 podría hacer a lo mejor 300.000 de daño y con Yao Qiu 600.000. Entonces, para mí ya es un gran acierto. Bien, vamos a tratar de probarla en otro lado, ¿de acuerdo? Para que las pruebas sean totalmente válidas. Bien, vamos a probarlo contra Fantilia, ya que estamos aquí, para probar exactamente también el daño neto. Aparte, qué tan rápido pueden aumentar las cargas de Acheron y qué tanto es la diferencia de daño sin la habilidad definitiva de Yao Qiu y con su habilidad definitiva, que también sería una buena manera de probar al personaje. A ver, vamos a empezar. Le ponemos estados negativos. Un ataque básico por aquí. 8 cargas y cuando ataque Acheron serían 9. Y utilizamos la habilidad definitiva de una vez. Mi Acheron es E0, recuerden. 1, 2, 3. 260.000 de daño. Vamos a dejarlo en 260.000, ¿de acuerdo? 260.000. Luego probaremos la definitiva con la definitiva de Yao Qiu. Vale, segunda fase. Ya podría utilizar la habilidad definitiva, pero voy a aguantar un poco más. Bien, ahora habilidad, ataque básico. Una habilidad básica aquí. Vamos a hacer lo que viene siendo un ataque básico también aquí. Las cargas de Acheron todavía suben de 1 en 1. Ok, y ahora vamos a probar. Vale. Sigamos atacando tranquilamente. Aquí voy a utilizar la habilidad definitiva de Yao Qiu ya. Creo que sí. Utilizamos la habilidad definitiva. Ya tiene 8 cargas, le puse una carga y aquí le hago otra carga. Utilizamos habilidad definitiva. Casi 400.000. Es que es lo que digo. Es lo que digo, le aumenta el daño muchísimo. Le aumenta el daño muchísimo. O sea, a mí me gusta Yao Qiu sobre todo por el tema de que puede mejorar mucho a una Acheron E0. Y con un cono free to play también. Vamos a ver qué ataque. 4 cargas. Miren, o sea, cuando tiene la habilidad definitiva, o sea, cuando el campo de la habilidad definitiva de Yao Qiu está activo, no solamente acumulamos cargas cuando nosotros atacamos, sino que acumulamos cargas para Acheron cuando el enemigo ataca. Y me parece una locura. Ataque básico. Acumulamos 6 y vamos a probar. 7 cargas. Cuando ataca este me tienen que dar 8 efectivamente. Habilidad definitiva de nuevo. Le acumulamos una carga. Es alucinante, de verdad.
No, es que de verdad me parece muy buen personaje. ¿Saben por qué? Porque Acheron empezó haciendo 260.000 de daño, creo. Y una vez que entró Yaokyu con la habilidad definitiva, ya no llegó a bajar de los 300.000. O sea, cada habilidad definitiva de Acheron ya no bajaba de los 300.000. Pero no solamente es eso, porque tú dirás, bueno, pero de 200.000 a 390.000 tampoco es una gran diferencia. Ya puede que parezca que no es una gran diferencia, pero tienes que tomar en cuenta que con la habilidad definitiva de Yaokyu, Acheron carga más rápido la definitiva, es decir, esos bombazos los va a lanzar más seguido. Vamos a probarlo en otro enemigo de estos jefes semanales, pero voy a quitar a Black Swan para que no hayan estados negativos proporcionados por otra fuente que no sea Yaokyu. Vamos a poner, no sé si Ruanmei o Hanabi. Vamos a poner a Hanabi ya que estamos. Y aquí vamos a poner obviamente a Yaokyu. Aquí lo tenemos y vamos a probar. La debilidad del enemigo es cualquier cosa menos rayo o fuego, así que esto va a ser más complicado. Pero quiero probar qué tanto aumenta las cargas. Bien, vamos a comenzar. Utilizamos esto. 6 cargas para Acheron. Recordemos que no es recomendable llevar un Sparkle con Acheron, sobre todo si tu Acheron es E0. Adelantamos. 7 cargas. Aquí van a ser 8. Vamos a usar un ataque básico porque tampoco nos queda de otra. Y como ven, se demora en acumular las cargas. Y esto tiene sentido. Curamos aquí a Yaokyu. Usamos esto y metemos definitiva. ¿Cuántos enemigos hay delante? Hay 4 enemigos. 1, 2, 3. 160.000. Vale, metemos definitiva de Yaokyu. Vale, metemos definitiva de Yaokyu. Acheron va a tener 4 cargas y ahora empezamos. 5 cargas, 6 cargas porque ataca, 7 cargas porque ataca, 8 cargas porque está atacando. Ojo cómo suben las cargas. Y ahora adelantamos a esta, atacamos y ahora metemos una ulti. Vale, 4 enemigos de nuevo, si no me equivoco. Efectivamente. No tiene sentido. 500.000 de daño prácticamente, solamente porque ha cambiado eso. 6 cargas, 7 cargas de Acheron. Ojito, 8 cargas. Ataca este, son 9 cargas. Ya tenemos la ulti de Acheron otra vez. Ya tenemos la ulti de Acheron otra vez. A mí me parece que esto es una locura, sinceramente. Definitiva de Acheron otra vez. $470.000. ¿Cuánto habíamos hecho en la primera ulti? Muy poco. Pero muy poco. Utilizamos un ataque básico aquí. Ya tiene la ulti Acheron nuevamente. O sea, otra ulti más. Otra ulti más. Puf. 589.000. Una Acheron E0 con cono 4 estrellas. Y sigue acumulando cargas. 5 cargas. 6 cargas. Ataca. 7 cargas serían aquí. De hecho no sé por qué no contó. Vamos a utilizar la habilidad definitiva de Yaokyu. 7 cargas. Aquí van a ser 8. Y apenas revienten, tenemos 9. Otra definitiva de Acheron. 521.000. Ya está.
Ahora, yo sé que muchos estarán preguntando, ¿y por qué no pruebas a lo que viene siendo Yao Q en los equipos de dots como Kafka, Black Swan, Ruanmei o algo así? Y es que yo sé que el personaje va a funcionar, o sea, aplica quemadura, aplica efectos negativos, asado el rescoldo. Yo sé que va a funcionar, yo sé que va a hacer muchísimo, muchísimo daño. Pero me interesó más probarlo con una Acheron, porque imagínate, es una Acheron E0 que la estoy jugando solamente con un Nihilidad, que es él. Tendría que jugarla con 2 de Nihilidad. He quitado a Black Swan, que también baja defensas, la he quitado de la ecuación, para poner una Sparkle. Pude haber puesto una Ruanmei también, pude haber puesto cualquier otra cosa ahí, porque cualquier cosa que no sea Nihilidad, sinceramente, y Acheron funciona de manera correcta con ese personaje, como verán, y lo vuelvo a decir, 4 estrellas el cono, los rastros sí obviamente están al 10, pero esto lo puede hacer todo el mundo, sin eidolones. Entonces, y como verán aquí, el daño crítico y la probabilidad es muy baja, o sea, para otras Acheron, no sé, yo creo que esta prueba, sobre todo las que hago yo, en este caso, con personajes free to play, son como que más concluyentes para decir, oye, la gente puede tirar por Yao Q, que recordemos que el Yao Q que estaba utilizando tampoco tenía cono, ni siquiera sucede artefactos que debería tener. Entonces, a mí me parece que es una prueba muy concluyente para decir que el personaje funciona perfecto. Realmente es que no sé si gastar por él porque me gustaría sacar a Robin, que no lo tengo. Mira, voy a tirar una de respeto. Y me salió una Gnaifen, what the fuck. Pero sinceramente, me parece un gran personaje. Muy infravalorado. Y leí un comentario por X que decían, si hubiera sido una waifu, muy seguramente sería Muspul. Y creo que tiene toda la razón, porque el personaje es buenísimo. Y todo el mundo lo está infravalorando simplemente porque va a salir Fei Xiao, porque vienen muchas cosas que también son buenos. Pero claro, yo creo que incluso si tú te lo pones a pensar, funciona bien con Acheron, funciona bien en equipos de dots, pero puede funcionar en otros equipos. ¿Por qué? Porque aumenta el daño recibido por definitivas, entonces me parece muy buen personaje. Chicos, dejaremos el video por aquí, espero que les haya gustado, recuerden dejar un me gusta, suscribirse al canal para más y más, y conmigo va a ser hasta la próxima, adiós.